40 terroristas islamistas fuertemente armados toman un teatro con más de 800 civiles inocentes. Exigen condiciones, ordenan a los rehenes para su ejecución y el tiempo empieza a correr. Era una situación de pesadilla absoluta para las fuerzas de seguridad. El grupo de Alfa Spetsnaz, las fuerzas de operaciones especiales de élite rusas, es el único que puede derrotarles. Pero la operación se convierte en una carrera contra el tiempo. Necesitas a gente que esté dispuesta a entrar. Esa es la diferencia entre un soldado y un especialista. No existe ninguna forma obvia de impedir la muerte de cientos de personas. Una solución remota, una tecnología secreta rusa que nunca se ha probado antes, representa la única esperanza de poder salvarles. Hoy en Operaciones Ocultas descubriremos los entresijos de uno de los rescates más increíblemente arriesgados de la historia moderna. No es una película, no es un reality show. Es la realidad, y la realidad es muy impredecible. Operaciones Ocultas, Noche de Terror. La crisis se inicia en una noche normal, en un barrio común de la capital rusa, Moscú. Es una noche lluviosa de otoño y para 800 rusos, la posibilidad de pasar el tiempo con amigos y familiares en un musical popular supone una agradable oportunidad para escapar de la monotonía de la semana. Fuimos al musical casi por accidente. No lo habíamos planeado. Hacía un día terrible. Era un día muy gris. Mi nieta era muy pequeña por aquel entonces. Y estaba muy nerviosa, como si supiese que iba a pasar algo malo. Lloraba mucho y no quería dejarnos ir. Las entradas se han agotado en el popular teatro, un enorme edificio de la época soviética reconvertido en un centro artístico, un lugar de esparcimiento pacífico y civilizado. En cierto modo, lo realmente llamativo es que no era un lugar llamativo. No era un objetivo particularmente prestigioso. Esta es la grabación real de la representación de La fatídica noche, una comedia romántica ambientada en los años 50, con un argumento que incluía alegres soldados rusos. A unas manzanas de distancia, 4 furgonetas que transportan a 40 terroristas chechenos, fuertemente armados, se aproximan al teatro a toda velocidad. Nos lo estábamos pasando bien. Después del intermedio, volvimos a entrar para el segundo acto y estaban bailando. Fue entonces cuando tomaron el teatro. Los extremistas irrumpen en el teatro. Arrasan el vestíbulo con las ráfagas de sus ametralladoras y se despliegan rápidamente por el edificio. Son terroristas suicidas que han estado durante años en guerra con Rusia, yihadistas islamistas de una república separatista que no se detendrán ante nada. En esta ocasión, su campaña de terror va a alcanzar de lleno a civiles rusos. La grabación del teatro recoge el momento en que los terroristas ocupan el edificio y lo cierran al mundo exterior. Personas vestidas con uniformes militares caminaban por el auditorio y por los pasillos, y al principio pensé que era parte de la obra. Uno de los actores tuvo que sentarse a mi lado cuando los chechenos ocuparon el escenario y yo le susurré: es una obra teatral estupenda. Poco a poco, el público comprende que la situación ha cambiado. Se ha iniciado el terror. Y ahora son rehenes. Entonces vi a algunos soldados golpeando a gente con las culatas de los rifles y me di cuenta de que aquello iba en serio. Y me respondió: esto no es parte de la obra, esto es real. Entonces me di cuenta de que estábamos en peligro. Los terroristas tienen el control. El secuestro ha comenzado. El teatro no podía estar mejor diseñado como lugar para retener rehenes. El auditorio es una prisión perfecta, con pocas salidas, fáciles de proteger. Todos los terroristas son extremistas radicales, comprometidos a morir por su causa, despiadados y decididos.
La característica particular de una amenaza terrorista es que nunca puedes predecir si sus planes van en serio o no, si es un farol o si realmente están dispuestos a sacrificarse. A nosotros nos daba la impresión de que no estaban de broma. Mientras suenan las alarmas en todos los departamentos de seguridad de Moscú, el peor escenario posible se ha hecho realidad. Era una situación de pesadilla absoluta para las fuerzas de seguridad. Es lo último que hubiesen querido. Sabían, por experiencias previas, que los terroristas chechenos estarían dispuestos, si fuese necesario, a hacerse volar por los aires. Entre los terroristas había personas que tenían experiencia combatiendo en la guerrilla y que, por lo tanto, sabían utilizar las armas. Era poco probable que atendiesen a razones humanitarias. Parece una situación sin salida para las autoridades rusas. Su única esperanza, el Grupo Alfa del Spetsnaz, una unidad antiterrorista incomparable en el mundo, formada por soldados entrenados para luchar contra terroristas y curtidos por años de enfrentamientos con los combatientes chechenos. Pero incluso para ellos, un ataque de terroristas suicidas con 850 rehenes representa un desafío casi imposible. En pocos minutos, se ha reunido la élite de estrategas antiterroristas de Rusia. Está claro que las tácticas convencionales no van a funcionar. La solución, la tecnología de un gas secreto, desconocido fuera de Rusia. Pero existe un problema. Nunca se ha probado antes. Si funciona, derrotará a los terroristas. Pero en caso contrario, las consecuencias serían inconcebibles. El Kremlin ordena la participación de todas las unidades del ejército y los cuarteles de Moscú se vacían mientras cientos de soldados se dirigen al teatro. Los terroristas chechenos cuentan con nuevas técnicas que juegan en su favor. Nunca antes se han visto terroristas suicidas femeninas, las llamadas viudas negras, mujeres que han perdido a sus seres queridos y están dispuestas a morir por la causa. Bastará una sola orden para que detonen sus cinturones de explosivos y desencadenen una serie de explosiones masivas que demolerán el teatro, matando a todos los que estén en su interior. Es su venganza por los años de sufrimiento en un conflicto con Rusia que parece imposible de resolver pacíficamente. Mucha gente odia apasionadamente al gobierno ruso y proyecta su odio contra todos los rusos. Cuando han destruido tu familia, las negociaciones no te interesan lo más mínimo, al menos hasta que hayas podido vengarte. El gobierno se granjeó un número enorme de enemigos jurados. Y las viudas negras que aparecían en televisión por primera vez eran una variación de esos enemigos jurados. Los chechenos se aseguran de que las viudas negras aparezcan constantemente en pantalla. Aparecían en absolutamente todas las imágenes, en las de los periodistas y también en las grabadas por los propios terroristas. Todas iban vestidas de negro y portaban cinturones de explosivos. Su principal tarea era demostrar que estaban dispuestas a todo. Las viudas negras no son únicamente una herramienta de propaganda. También ellas van en serio. Han venido a Moscú con un único propósito. Todo el mundo entendía que no era una farsa. Todos sabían que aquellas mujeres, si se hacían llamar viudas negras, estaban dispuestas a hacerse volar por los aires. Por último, cuentan con 2 bombas enormes, demasiado pesadas como para que una sola persona pueda cargar con ellas, situadas entre los rehenes en el centro del auditorio. El detonador está en manos de una de las viudas negras. Las tácticas de terror chechenas son bien conocidas por las autoridades rusas. Son expertos en tomar grandes edificios públicos y retener a grupos numerosos de rehenes. Hospitales y escuelas han sido sus objetivos en el pasado, y ahora un teatro les ofrece la plataforma perfecta para atraer la atención del mundo. El peligro principal era obvio.
una bomba muy potente en el auditorio con terroristas suicidas. Sabía que Alpha tenía muy poco tiempo para un asalto y apenas una mínima posibilidad de liquidar a los terroristas antes de que detonasen la bomba. Nunca he vivido otra situación en la que hubiese gente agrupada alrededor de una bomba que pudiese ser detonada en cualquier instante. El Grupo Alfa debe sopesar los riesgos cuidadosamente. Por su experiencia, la velocidad es clave en una situación de asalto. Durante años, sus adversarios, los chechenos, han tenido que idear una solución contra la increíble disciplina y agresividad del Spetsnaz. En esta ocasión, creen haberla encontrado y tienen al Grupo Alfa contra las cuerdas. No es tan sencillo como tirar la puerta abajo y disparar. No cuando hay 40 personas dispuestas a repeler los disparos, y algunas de ellas dispuestas incluso a hacerse volar por los aires junto con casi 1 millar de rehenes. Así que la ecuación es muy diferente a un videojuego, a un programa de televisión o a una película. El coste es muy diferente. Las consecuencias, las posibilidades son muy diferentes. Y la esperanza de una resolución pacífica es muy pequeña. Los chechenos solo se satisfarán con lo imposible: la retirada de las tropas rusas de su territorio. Las exigencias de los terroristas eran muy claras, aunque ridículamente ingenuas. Querían básicamente que Rusia se retirase de Chechenia. Querían poner fin a la guerra y querían la victoria. No digo que fuesen necesariamente estúpidos. Creo que no tenían ninguna expectativa real de que eso fuese a pasar. Era básicamente un ataque terrorista, no un acto político meticulosamente planificado. Únicamente un grupo tiene posibilidades de liberar el teatro sin que estallen las bombas: el Grupo Alfa del Spetsnaz, situado entre las fuerzas especiales antiterroristas más experimentadas y exitosas del mundo. El Grupo Alfa es algo así como los Navy SEAL rusos. Tienen su cuartel general en Moscú, y en esta ocasión, los chechenos han traído la guerra a la ciudad con los tipos más duros de Rusia. Un grupo enorme de personas había capturado el corazón de Moscú, el corazón de Rusia. No me lo podía creer. ¿Cómo habían logrado 30 personas entrar y tomar tantos rehenes? Cuando recibí la llamada, era muy grave. Era una emergencia. El Grupo Alfa se formó en los años 70 y ha evolucionado constantemente desde entonces. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética necesitaba asesinos despiadados y no héroes en el campo de batalla, personas que pudiesen iniciar revoluciones y matar a jefes de Estado sin que nadie supiese quién estaba detrás. Para ello se requería actuar a la velocidad de la luz, con absoluto sigilo y precisión clínica. No son negociadores, no son personas que están allí para rescatar a los rehenes. Son personas que van a intervenir porque hay alguien a quien matar. El adiestramiento del Grupo Alfa es lo más duro del mundo, con niveles de brutalidad y resistencia tan extremos que serían ilegales en muchas fuerzas armadas. Deben superar un régimen de entrenamiento brutal que culmina con un periodo de 12 minutos en el que deben enfrentarse a 12 agentes experimentados de las fuerzas especiales en un combate cuerpo a cuerpo. Lo único que deben hacer es permanecer en pie al final de esos 12 minutos. Aún así, muchos ni siquiera llegan tan lejos. No basta con desearlo. Tienes que ganártelo. Tienes que inculcarlo en la gente. Y toda esa locura tiene una lógica. Pero los agentes de Alfa no solo se entrenan para la resistencia física, también deben ser extremadamente capaces mentalmente. El entrenamiento es lo más importante, no las herramientas. Los artilugios son solo complementos técnicos. Te conviertes en un combatiente que piensa, en un agente que piensa, frente a alguien que solo sigue un guión. Los días de gloria de las fuerzas especiales rusas se remontan a los años 70 y 80 en Afganistán. Fueron enviados a Kabul para asesinar al presidente afgano y en la operación perdieron únicamente a 2 hombres. Pero después de la Guerra Fría, el mayor problema de Rusia era el terrorismo y Alfa respondió a la llamada. El Grupo Alfa está entre los mejores expertos del mundo en la resolución de situaciones de toma de rehenes y está especializado en liberar a personas de una tremenda variedad de entornos diferentes. Si eres un agente del Grupo Alfa, especializado en operaciones con aviones, vas a entrenar todo el día hasta que puedas asaltar un avión con los ojos cerrados. Sabrás dónde está cada tornillo, cómo abrir la cubierta del pasillo, cómo penetrar en el avión a través de las puertas de servicio, etc.
Pero existe otra razón por la que la misión del Teatro de Moscú resulta especial. La reputación del Grupo Alfa ha quedado empañada tras verse envuelto en la inestable política interna rusa. La reputación de la unidad tocó fondo en 1991, cuando recibió la orden de reprimir el apoyo popular en favor del gobierno y respaldar un golpe de Estado urdido por los comunistas más radicales. Siempre ha habido tiempos difíciles, especialmente aquellos en los que sabíamos que se estaba haciendo un uso incorrecto de nuestra división. Nuestro objetivo primario es luchar contra los terroristas, los enemigos de la patria. Y siempre hemos percibido y seguimos percibiendo los conflictos internos con desconfianza. El intento de golpe de Estado convirtió al Grupo Alfa, hasta entonces los héroes de Afganistán, en los sabuesos de la policía secreta rusa. Fue toda una conmoción. Todos los oficiales pasaron una época difícil. No estábamos preparados para luchar contra nuestra propia gente. Éramos una unidad de élite cuya misión era salvar a la gente. Pero a través de los visores de nuestros cascos, veíamos a personas como nuestras madres, hermanas y hermanos. No deseábamos utilizar técnicas especiales contra nuestra gente. Naturalmente, eso afectó a nuestra capacidad de combate. Una cosa es luchar contra el enemigo y otra muy diferente, luchar contra tu propia gente. Ahora, 11 años más tarde, el Grupo Alfa del Spetsnaz tiene la oportunidad de recomponer su integridad como defensores de la nación, enfrentándose a su enemigo más letal en pleno corazón del país. Pero dicha oportunidad tiene un precio. Será la prueba más dura a la que se han visto sometidas sus formidables habilidades. Los estrategas del Grupo Alfa saben que el desafío de los terroristas está especialmente ideado para frenar incluso el asalto más rápido. Las armas que normalmente garantizan el éxito, velocidad y agresividad no van a funcionar en esta situación. Por ello, la planificación cuidadosa, el cálculo y la coordinación resultan cruciales para conceder a Alfa todas las posibilidades de victoria. Debían actuar rápido, pero por otro lado debían prepararse todo lo posible. Tenían que estudiar la zona, tenían de todo, desde dispositivos de audio hasta dispositivos de visión de fibra óptica para saber qué estaba pasando. Realizaron varias simulaciones de la operación para que las fuerzas especiales supiesen dónde se iban a meter y cuáles eran los objetivos. Así que esa es la situación. Por un lado no quieren que dure demasiado para que no pase nada malo, pero por otro lado no pueden precipitarse. Pero incluso con la mejor planificación y coordinación, el Grupo Alfa está en desventaja por el simple hecho de que los terroristas suicidas solo necesitan pulsar un botón para provocar un gran número de víctimas. Y eso es algo que no puede impedirse con las tácticas convencionales. Moscú lleva en alerta máxima ante un posible atentado terrorista más de un año, desde el 11S. En el mismo año se han producido ataques en el metro y en propiedades residenciales, y ahora la ciudad se enfrenta a una crisis de una magnitud sin precedentes. No era una situación estándar. En la historia de las fuerzas especiales, era la primera vez que sucedía algo así en Moscú. El Grupo Alfa es un comando especializado en asaltos. Es para lo que se entrenan día y noche. El riesgo de los cinturones de explosivos que portan los terroristas es demasiado elevado. Cada uno de ellos podría matar entre 30 y 40 personas. Pero las bombas gigantes tienen potencia suficiente para matar a todos los presentes en el auditorio. Los 850. Es obvio que los cerebros del Grupo Alfa deben idear una solución radicalmente nueva que pueda conceder alguna ventaja a sus hombres. Para los rehenes rodeados por terroristas suicidas dispuestos a morir, la perspectiva de un asalto por parte de las fuerzas especiales resulta aterradora. Mediante llamadas a sus familias y a los medios, hacen todo lo posible por intentar impedir el ataque del Grupo Alfa. Hacían llamadas y decían: por favor, no dejéis que asalten el teatro. Por favor, negociad de forma pacífica y tranquila. Y tal vez podáis alcanzar una solución pacífica. Para aumentar la presión sobre las autoridades rusas, los terroristas han filtrado imágenes de los rehenes, con la prudencia necesaria para no revelar nada que pueda resultar útil a las autoridades. Entonces, cometen su primer error.
Como gesto de compasión, liberan a algunos rehenes vulnerables, niños y personas enfermas. Mediante un minucioso interrogatorio, los agentes de inteligencia del Grupo Alfa consiguen extraer las primeras informaciones sobre la situación en el interior del teatro, que los chechenos no deseaban revelar, el número total de terroristas, la posición de los francotiradores y de los depósitos de munición. Y entonces, tras 6 horas de secuestro, un elemento completamente impredecible entra en la ecuación. Se produce un suceso verdaderamente extraño. Eludiendo el control de los guardias de seguridad, una mujer joven atraviesa la calle y accede al teatro. Nadie sabe quién es o por qué está allí. Entra en el auditorio y le grita al público, pidiéndoles que se rebelen contra los chechenos. A continuación, se enfrenta a los hombres armados. Cruzó el pasillo gritando: ¿qué habéis hecho? Debéis liberar a toda la gente, decía. Voy a llamar a la policía. Tal vez estaba borracha. Los chechenos dijeron que era un agente del KGB fingiendo estar borracha. Los chechenos demuestran lo que harán con aquellos que no les tomen en serio. La mujer, Olga Romanova, de 26 años, era dependienta en una tienda local, sin conexión con los rehenes o con el teatro. Después del incidente con Olga, después de que pasase eso, el estado de ánimo entre el público y los terroristas cambió. Desde ese momento, la atmósfera fue diferente. Todos entendieron que era algo que podía repetirse. Todo era mucho más serio. Mientras el mundo asiste a la escena con horror, los servicios de inteligencia del Grupo Alfa crean una imagen detallada de la situación dentro del teatro y de las debilidades de los terroristas. Las conversaciones telefónicas entre los rehenes y sus familias revelan una situación mucho más grave. Los terroristas no solo han sellado el auditorio para matar a todos los rehenes, sino que han llenado todo el edificio con bombas. Los miembros de seguridad estaban convencidos al 100% de que las bombas eran reales y de que las iban a detonar. Eso dejaba a las fuerzas especiales en la situación de saber que iban a morir con casi total certeza, junto al 90% de los rehenes. Así que estaban buscando cualquier ventaja que pudiesen obtener. Eso significa que no descartaron ninguna posibilidad, absolutamente ninguna. Tras 48 horas de secuestro, los terroristas deciden aumentar su presión. El comandante checheno, Movsar Barayev, anuncia que a medianoche se iniciarán las ejecuciones. Una víctima cada hora, hasta que se cumplan sus exigencias. El propio Barayev seleccionará a las víctimas. Tomaron la decisión de asesinar a 10 personas de la cuarta o la quinta fila. Y cuando esa información comenzó a difundirse entre los rehenes, uno de los chechenos vino a sentarse en uno de los extremos de la quinta fila con una máscara. Y todos esperaban que en cualquier momento iba a pasarle algo a la gente de la quinta fila. Las autoridades rusas se enfrentan a un dilema. O bien Alfa asalta el teatro, desencadenando una explosión con numerosas víctimas, o bien el mundo observa impotente cómo los chechenos comienzan a asesinar a hombres, mujeres y niños inocentes, uno a uno, hora tras hora. Los estrategas del Grupo Alfa deben recurrir a la solución más radical, una apuesta arriesgada, tan arriesgada que normalmente sería considerada imposible. Pero esta es una situación imposible. Durante años, los científicos militares rusos han trabajado en la fórmula secreta de un gas paralizante capaz de inmovilizar a cualquier agresor. Todavía hoy, su composición exacta es un secreto de Estado y los científicos de fuera de Rusia solo pueden intentar adivinar de qué se trataba.
Por lo poco que sabemos, el agente que se utilizó en el teatro era un derivado de un opiáceo llamado fentanilo. Los opiáceos son muy potentes y deprimen la respiración. Normalmente se utilizan en los quirófanos, pero lo que ellos buscaban era algo que actuase muy rápido, que paralizase a la gente y que pudiese transmitirse por el aire. Probablemente por eso eligieron el fentanilo. En absoluto secreto, los científicos militares han encontrado la forma de multiplicar varios miles de veces la potencia de un anestésico médico. Si consiguen introducir en el teatro, sin que nadie se dé cuenta, esta sustancia química ultrasecreta y nunca probada, tal vez puedan sedar a los terroristas el tiempo suficiente para impedir que detonen las bombas y dar así la oportunidad al Grupo Alfa de derrotarlos en un asalto. Suena a película de ciencia ficción, pero está a punto de recibir la aprobación del propio presidente Putin. Es algo completamente inédito. Los gases paralizantes se han utilizado en ocasiones, pero nunca a esta escala, en este tipo de concentraciones, para cubrir una zona entera con gas paralizante. La lógica era que, aunque el 90% de los rehenes muriesen, si lograban salvar unas pocas vidas, ya valía la pena. Pero aunque utilicen el gas, existe un problema. El líder checheno, Movsar Barayev, va a iniciar las ejecuciones a medianoche y tan solo faltan 2 horas. Para introducir los equipos en el interior del edificio y filtrar el gas paralizante, necesitan mucho más tiempo. Incluso con su arma secreta, parece que no existe ninguna forma de impedir las ejecuciones de civiles inocentes. En el exterior del teatro, se concentran las unidades de las fuerzas especiales de todo Moscú, conscientes de que se enfrentan a un formidable enemigo, capaz de suplir con determinación todas sus posibles carencias. Los chechenos formaban una mezcla interesante. Los había de todos los tipos. Algunos eran combatientes realmente experimentados, que habían realizado el servicio militar en la época soviética y posteriormente se habían convertido en rebeldes antisoviéticos y habían participado durante la última década aproximadamente de la guerra civil y la insurgencia dentro de Rusia. Por tanto, conocían el arte de la guerra y también tenían cierto grado de disciplina heredado de su paso por el ejército. Y la terrible destrucción provocada por la guerra en su tierra natal significa que no van a detenerse ante nada con tal de vengarse de las autoridades rusas. En conjunto estaban motivados por la pérdida, por la ira. Algunos de ellos, por ejemplo, habían perdido a miembros de su propia familia, asesinados. En algunos casos habían sido detenidos por las autoridades y no habían vuelto a aparecer o habían aparecido en alguna cuneta. Así que no tenían necesariamente las mismas capacidades, pero desde luego sí tenían el compromiso y la determinación de hacer pagar a los rusos por lo que les había pasado. No van a tardar mucho en tener la oportunidad de demostrar una vez más su disposición a matar civiles inocentes con la llegada del familiar de un rehén que ha decidido tomar cartas en el asunto. Un hombre de mediana edad, Gennady Black, irrumpe en el teatro y exige a los chechenos que liberen a su hijo. Los chechenos no pierden el tiempo en decidir cómo responder. Cualquier duda sobre si los terroristas van en serio o sobre si serán capaces de matar a ciudadanos rusos si lo consideran oportuno, queda definitivamente resuelta. Los estrategas de Alfa apenas tienen horas para hacer uso del gas si quieren impedir el inicio de las ejecuciones. El problema, simplemente, es que no es posible. Y existe otro factor que incrementa la presión del tiempo. La falta de sueño y el estrés generalizado provocan que tanto los rehenes como sus captores empiecen a ponerse nerviosos. Existe la sensación de que un individuo podría cometer una tontería o de que simplemente podría haber mala suerte. Por ejemplo, imaginemos que algunos rehenes deciden coger el toro por los cuernos y acaban provocando una explosión masiva. Lo más importante, y de lo que todos tenían miedo, era de la fatiga psicológica de los terroristas. Todos eran conscientes de que había un límite de tiempo. Alfa necesita imperiosamente 2 cosas: más tiempo y algo que sirva para tranquilizar la situación. 1 hora antes del fin del plazo, lo inesperado vuelve de nuevo a cambiar la situación.
Movsar Barayev, el líder checheno, recibe una llamada del enviado especial de Moscú a Chechenia, el general Víctor Kazantsev. Se ofrece a volar a Moscú y negociar cara a cara con los terroristas, con la plena autorización del presidente Vladimir Putin para respaldarle. Solo pone una condición, que no habrá ejecuciones. Los chechenos aceptan. Barayev entró con cara de alegría diciendo: mañana Kazantsev va a volar a Moscú. Y en ese momento cambió su estado de ánimo. Las viudas negras parecían mucho más animadas y nos decían: ¿veis? Nuestro Barayev sabe hacer las cosas mucho mejor que vuestro Putin. Para los chechenos parece un gran avance estratégico y se muestran eufóricos. Esta es la grabación real de la conversación entre Kazantsev y Barayev, alcanzando un acuerdo para retrasar las ejecuciones. El plan de los terroristas parece estar funcionando. Hasta el momento siempre han sido ignorados, como rebeldes de un conflicto olvidado. Pero ahora, el hombre del presidente va a venir a suplicarles en pleno corazón de la capital rusa. Era sin duda una táctica para ganar tiempo. Si algo sabían las autoridades es que necesitaban tiempo para desempolvar los planos del teatro y planificar el asalto de sus fuerzas especiales. Necesitaban tiempo para decidir qué es lo que iban a hacer. Mientras tanto, el Grupo Alfa aprovecha al máximo el valioso tiempo ganado por los negociadores. Durante la noche, debajo del teatro, trabajando en absoluto silencio y con sumo cuidado, los ingenieros ubican las bombonas de gas paralizante en zonas estratégicas de los conductos de aire acondicionado del teatro. Ha llegado la hora de liberarlo. Paulatinamente comienza a filtrarse en el auditorio y a surtir efecto. Conscientes de que algo está pasando, los chechenos salen corriendo del auditorio y dejan a las viudas negras en sus puestos. Pero en lugar de detonar las bombas, parecen querer prolongar el secuestro y corren a la defensa del edificio, decididos a enfrentarse a sus viejos adversarios del Spetsnaz en combate. Pero no hay nadie con quien combatir. El Grupo Alfa todavía debe esperar. Basta con que una sola viuda negra permanezca consciente para que todo el teatro pueda volar por los aires. Cada minuto que pasa, mientras el auditorio se llena con el poderoso agente químico, aumenta el peligro para los rehenes. Uno de los problemas es dónde se libera el agente. Debes utilizar los conductos de ventilación y debes asegurarte de que el agente paralice a todo el mundo rápidamente. Eso significa que debes bombear grandes cantidades para que alcance a la gente que está al otro extremo del teatro. Y al bombear grandes cantidades, lo que va a suceder es que la gente que está en el extremo más alejado va a recibir la cantidad suficiente para paralizarles. Pero la gente más cercana a los conductos de ventilación va a recibir varias veces la dosis letal del agente. Poco después de la liberación del gas, surgen los primeros indicios de sus efectos. Rehenes semidrogados logran escapar del auditorio. Está claro que los terroristas ya no tienen el control. Es el momento de atacar. La espera ha terminado. El mando estratégico da la orden. Cuando los agentes recibieron la orden de entrar en el edificio y destruir a los terroristas, todos estaban seguros al 100% de que, en caso de una explosión, ninguno iba a salir con vida. Es nuestro trabajo. Si piensas demasiado en la misión y en todo lo que podría torcerse, no vas a hacerlo bien. Entras como un zombi, en piloto automático a completar la misión. Puede parecer frío, pero es necesario. Abatir a tantos chechenos como sea posible antes de que puedan detonar las bombas es la principal prioridad. Con su legendaria velocidad, el Grupo Alfa reduce a los captores en segundos. Habría estado bien atrapar a algunos terroristas con vida para interrogarles, pero cuando estás ahí, en esa situación,
Tienes armas, ellos tienen armas y necesitas disparar antes que ellos. Es una decisión rápida. Y en el auditorio, el Grupo Alfa mata a todas las viudas negras sin un segundo de pausa. Algunas mueren antes de poder detonar sus cinturones de explosivos. Otras pulsan el botón, pero los explosivos fallan. Pero el teatro todavía puede volar por los aires en cualquier momento porque sigue habiendo una persona capaz de provocar numerosas víctimas. Cada segundo cuenta en la caza del líder checheno, Movsar Barayev. Esperábamos que Barayev estuviese en el auditorio con las bombas, pero no estaba. Movsar Barayev sigue suelto en el edificio y el Spetsnaz debe localizarle y detenerle antes de que ejecute la amenaza definitiva de los terroristas, la detonación de las bombas. Finalmente, logran encontrarle en un almacén situado detrás de la cafetería del teatro. Cuando los agentes del Grupo Alfa entraron, en apenas minuto y medio todos los terroristas habían sido abatidos y ninguno de ellos había podido activar una sola bomba. Toda la operación no duró más de 10 minutos. El tiroteo en sí se produjo en escasos minutos. La velocidad vertiginosa del Grupo Alfa impide las explosiones y frena la crisis en seco. Es, sin duda, una de las operaciones del Grupo Alfa más exitosas jamás realizadas. Ni un solo rehén o agente ha resultado herido y todos los enemigos han sido abatidos. Recuerdo que pensé, gracias a Dios que las bombas no han estallado. Me imagino que si las bombas hubiesen explotado, nadie habría sobrevivido. Los primeros rehenes son trasladados a zonas seguras, mientras el mundo contempla la extraordinaria hazaña de la fuerza de élite tras 3 días de agonía. Parece que la reputación del Grupo Alfa ha resurgido de entre las cenizas. Pero cualquier esperanza de que la misión haya terminado se desvanece enseguida, porque incluso desde el más allá, los chechenos se reservan otra sorpresa para los rusos a los que tanto odian. Los informes de inteligencia sugieren que alrededor del teatro hay bombas camufladas con temporizadores, imposibles de localizar y desactivar a tiempo. Si esa información es cierta, el teatro todavía puede volar por los aires en cualquier momento. Deben liberar a los rehenes cuanto antes. Con extraordinaria celeridad, al borde del pánico, los equipos de rescate peinan el edificio. Su tarea, arrastrar a los rehenes todavía inconscientes en una carrera contra el tiempo, bajo la amenaza de un número desconocido de bombas. Pero en una operación marcada por las sorpresas y los giros inesperados, el mayor de todos está a punto de producirse ante las cámaras de televisión del mundo. La operación Dubrovka debería dividirse en 2 grandes fases. La primera, la de las unidades Alfa, que cumplieron con su trabajo. Y la segunda, con todo lo que pasó después. Una vez completada la fase 1 de la operación militar, la misión es sacar a los rehenes del teatro. Alfa no había recibido la orden de llevar a los rehenes al exterior. Eran muy pocos y ese no es su trabajo. Tendrían que haberlo hecho otros elementos de los bomberos, del cuerpo de ambulancias, etc. Fue entonces cuando la operación se vino abajo. Alfa ha realizado un trabajo brillante, una operación de manual que no podría haber sido superada por ninguna otra unidad de las fuerzas especiales. Pero los rehenes siguen en peligro y la misión está a punto de entrar en su fase más oscura. Cuando llegaron las primeras informaciones de los medios sobre el éxito de la operación y la liberación de los rehenes, todos estábamos obviamente eufóricos, incluido yo mismo. Vimos a las viudas negras muertas, pero no había ninguna información sobre nuestras pérdidas. Pero entonces comienza a emerger la cruda realidad. Poco después, recibimos la información de que la operación había salido bien. No se habían producido explosiones y los rehenes estaban vivos. Pero entonces llegó la tragedia. Cada hora aumentaba el número de víctimas. 10, 20, 30, 40... Todos nos quedamos fríos.
Los rehenes que parecen inconscientes por la inhalación del gas, en realidad se están muriendo debido a los propios mecanismos utilizados para rescatarles. Algunos de los agentes de policía que llevaron a los rehenes al exterior no tenían ni idea de cuál es la posición de recuperación para las personas que sufren una depresión respiratoria aguda. Les tumbaron boca arriba y se ahogaron, en lugar de ponerles en posición de recuperación, en posición lateral, para que la lengua se relajase y fuesen capaces de respirar hasta que se les administrase el antídoto. La brillantez de la operación militar del Grupo Alfa queda catastróficamente eclipsada por una evacuación civil que provoca en pocos minutos más daños que los causados por los chechenos durante los 3 días anteriores. Si vas a hacer algo semejante, necesitas que todo el mundo esté preparado. Y por alguna razón eso no ocurrió. La gente que necesitaba ayudar en la atención y protección de los individuos que estaban afectados no sabía qué hacer. Sin ser conscientes del daño que están causando, los servicios sanitarios y la policía retiran a los rehenes drogados con las cabezas colocadas en ángulos peligrosos, inconscientes, con la boca arriba, expuesta a los elementos. Completamente indefensos, los rehenes se están asfixiando, ahogándose en su propio vómito o atragantándose con sus lenguas hasta la muerte. Está claro que rescataron a la gente y la dejaron tirada de cualquier manera a la salida del teatro, que no se pararon a pensar en el hecho de que su respiración podría estar en peligro. Así que hubo muy poca coordinación. Muchas de las personas que participaron desde el punto de vista médico no habían sido informadas de que se había utilizado fentanilo y ni siquiera sabían cómo tratar a los individuos afectados, y por tanto se produjo un terrible vacío. Y la razón por la que muchos de los rehenes murieron es porque en el momento en que debía producirse una sencilla transición, al pasar de estar con los captores a estar con sus liberadores, en realidad se produjo un momento de incertidumbre, un momento de inseguridad y también un momento clásico en términos rusos en que la seguridad tuvo toda la prioridad. Hasta que todo el mundo estuviese seguro de que no quedaban terroristas entre los rehenes, ninguno de los rehenes podía ser retirado. Debían asegurarse de que habían atrapado a todos los terroristas. Y los equipos de evacuación no solo no están organizados para tratar a rehenes drogados, ni siquiera han preparado suficientes provisiones para los cientos de personas que necesitan ayuda. Existe un antídoto contra el gas, pero solo está disponible en pequeñas cantidades y apenas unas pocas personas están cualificadas para administrarlo. En los días que siguieron al secuestro, los hospitales sufrieron graves dificultades y el número de víctimas siguió aumentando. La gente simplemente no sabía qué hacer. No imaginaban la magnitud de las necesidades y, en consecuencia, algunos rehenes que podían haberse salvado acabaron falleciendo. Es algo muy desafortunado, algo muy triste. Pero a veces la guerra es así. Las cosas no salen a la perfección. Nada es perfecto. Ojalá lo fuese. Si preguntamos a todos los agentes de todos los servicios militares, ¿qué desearías que ocurriese en una situación así? Todos dirían, salvar a todos los rehenes. ¿Pero funciona siempre así? Como digo, no es una película, no es un reality show. Es la realidad, y la realidad es muy impredecible. En total, 133 civiles fallecieron en el asalto al Teatro Dubrovka de 2002. Solo 3 de ellos a manos de los terroristas. Casi todas las víctimas fueron causadas por el gas utilizado para el rescate, ya fuese por sobredosis o por la mala praxis en el tratamiento de las personas inconscientes. Creo que todo el mundo entiende que aunque muriesen 133 personas dadas las circunstancias, podrían haber muerto miles. La magnitud de la tragedia podría haber sido muy diferente. Me quedé muy triste. Fue una auténtica tragedia. A causa de esa tragedia, los equipos Alfa implicados no consideraron la operación un éxito. El único éxito fue matar a los terroristas y que la mayoría de las personas siguiesen vivas. Pero en términos generales no fue un éxito porque murieron más de 100 personas. La causa no fue que no nos esforzásemos lo suficiente, sino la mala planificación. No fue culpa del Grupo Alfa. No nos sentimos orgullosos de lo que hicimos porque es nuestro trabajo. Las muertes resultan todavía más dolorosas tras desvelarse que las bombas gigantes del teatro eran falsas desde el principio y que algunos de los cinturones de explosivos de las viudas negras eran defectuosos. Aunque el Grupo Alfa no fuese consciente de ello, queda la impresión de que la utilización del gas y las muertes provocadas han sido inútiles.
Los observadores de la prensa comienzan a definir la operación como una tragedia. ¿La muerte de 130 y pico rehenes es una tragedia? Desde luego, es una tragedia para todas las familias que han perdido a un ser querido. Habría sido una tragedia mayor, con miles de víctimas, de haberse producido las enormes explosiones. Y a largo plazo, habría sido una tragedia todavía mayor si un Estado o país sucumbe a las exigencias de ese tipo de personas, capaces de cualquier cosa con tal de conseguir lo que desean. La ironía es evidente. El éxito de la operación militar solo puede compararse con el fracaso del rescate de los civiles. En los años que siguen al secuestro del Teatro Dubrovka, las familias de los rehenes fallecidos y muchos de los propios rehenes luchan por percibir indemnizaciones y siguen intentando que se haga justicia. Los detalles precisos del gas utilizado nunca se han desvelado en contra de las solicitudes realizadas por los doctores que atienden a los supervivientes. Pero la hazaña del Grupo Alfa conserva una imagen inmaculada. La reputación de las fuerzas especiales no se vio realmente empañada. Al contrario, se consideró que los agentes habían realizado su trabajo. Fue el Kremlin, fue la administración, fueron todos los demás quienes no estuvieron a la altura. Hoy en día, a los ojos de la mayoría de los rusos, el Grupo Alfa del Spetsnaz son los héroes del secuestro del Teatro Dubrovka. Para los manifestantes liberales antigubernamentales que marchan por las calles de Moscú, aquello demostró que el Kremlin es brutal, despiadado, que no le importa dejar morir a su gente mientras consiga matar a sus enemigos. Pero honestamente, para la mayoría de los rusos, lo ocurrido en el Teatro Dubrovka solo demuestra que Rusia sigue siendo fuerte y decidida y que todo aquel que se meta con Rusia deberá atenerse a una respuesta devastadora. La extraordinaria hazaña del Grupo Alfa del Spetsnaz en el Teatro Dubrovka supone, de forma incontestable, una de las operaciones más audaces y técnicamente brillantes que jamás se hayan realizado para frustrar un secuestro terrorista. Entre las fuerzas especiales del mundo, el Grupo Alfa del Spetsnaz goza de una reputación incuestionable. El legado soviético y la singular visión rusa de la lucha contra el terrorismo han creado una unidad de especialistas que no admite comparación, enormemente valorada, tanto a nivel nacional como internacional. El Grupo Alfa sigue siendo hoy en día la unidad de élite más destacada de Rusia sin lugar a dudas. Están situados en el escalón superior del ranking mundial de las fuerzas especiales, especialmente si nos referimos a las habilidades en el combate personal. Disparar, matar a gente con las propias manos, ese tipo de cosas. En eso son los mejores. Y también en términos de pura resistencia física. La lucha del Grupo Alfa por recomponer su integridad tras años de interferencias políticas ha tenido éxito. Una vez más, han demostrado ser los defensores del pueblo ruso.